Tiene la palabra. Excelentísimo tribunal, buenas tardes. Mi nombre es Francisca Decio Alcusa, soy médico cirujano de la Universidad de Chile. Tuve la posibilidad de hacer unas pasantías en la Universidad de Harvard en oncología psicosocial y medicina paliativa y también en psiquiatría infanto-juvenil. Soy especialista en psiquiatría de adulto, también de la Universidad de Chile. Trabajé como académico de esa misma institución, primero en la Escuela de Medicina y posteriormente en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, donde fui coordinadora de posgrado. Me he dedicado hace más de 3 años, a partir de la discusión de este proyecto de ley, de estudiar las implicancias en salud mental del aborto. Y me parece que es tremendamente relevante que como psiquiatras nos hagamos presentes en esta discusión, ya que en 2 de estas 3 causales que se están discutiendo se hace alusión a motivos de salud mental. Yo sé que el tema que se está discutiendo es tremendamente complejo y tremendamente delicado, y sé que despierta muchas pasiones, y aun cuando tengo profundo respeto por las diferentes religiones, me parece que es fundamental que no discutamos esto ni en base a supuestos religiosos, ni a prejuicios, ni a creencias personales. Creo que es clave que si queremos llegar a consensos que sean racionales, lo hagamos en función a la lógica y por sobre todo en base a aquellos principios universales que nos competen a todos, como por ejemplo la compasión y el cuidado por el ser humano en general. En Chile hay alrededor de 250.000 embarazos anuales. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que busca que en 3 causales muy específicas la mujer pueda elegir si quiere o no continuar con su embarazo. Estas 3 causales en su conjunto, según las cifras epidemiológicas nacionales, representarían alrededor del 1% de este total de embarazo, es decir, estamos hablando de alrededor de 2.500 mujeres todos los años. En este contexto, entonces, creo que es de enorme trascendencia aclarar ciertos puntos. El primero de estos puntos es que este proyecto de ley no se trata de la libertad de la mujer sobre decidir lo que ocurre en su cuerpo. Si así fuese, hoy día estaríamos discutiendo un proyecto de aborto libre, porque no tiene sentido, o para mí al menos no tiene sentido, que el Estado le diga a todas nuestras compatriotas embarazadas que 2.500 de ellas tienen libertad sobre su cuerpo y las otras 247.500 mujeres no lo tienen. Segundo, el proyecto de ley tampoco es sobre salud pública y mortalidad materna. Y no lo es primero porque, como ya se ha expuesto, nuestras cifras de mortalidad materna son de las más bajas del continente. Y segundo, porque, como ya dije, solamente el 1% de los embarazos cae dentro de estas causales. Por lo tanto, este proyecto de ley debiese tener una incidencia nula en la cantidad de abortos clandestinos. Es decir, las mujeres que siguen abortando por todas las otras causales van a seguir haciéndolo de manera ilegal. Ergo, el impacto sanitario de esta medida sería cercano a 0. Entonces, si el proyecto de ley no es sobre la libertad de la mujer y no es sobre un problema de salud pública, ¿sobre qué es? Necesariamente es sobre el bienestar y sobre la protección de la mujer. Asimismo lo ha señalado el Ejecutivo, se ha referido específicamente a la protección de la mujer. Este proyecto de ley no desconoce que el derecho a la vida de ese ser humano en gestación está garantizado en la Constitución, sino que dice que reconociendo la dignidad y el derecho a la vida del que está por nacer en términos generales, en estos casos muy específicos vamos a hacer una excepción porque estamos buscando algo que consideramos ser un bien superior, es decir, la protección de la vida de la mujer, porque de una u otra forma creemos que mantener ese embarazo sería para la mujer un daño y creemos que en cambio otorgarle el derecho al aborto presentaría algún grado de beneficio. Si no tuviésemos la convicción de que el aborto le brindará algún tipo de beneficio a estas mujeres, entonces claramente este proyecto de ley no existiría. Si otras fuesen tal vez las motivaciones, estaríamos legislando aborto libre. Creo que la mayoría de nosotros debiese estar de acuerdo con eso. La conclusión obvia, por lo tanto, de este ejercicio es que tenemos que ver con muchísima objetividad si efectivamente el aborto en estas causales va a traer un beneficio tal que justifique hacer una excepción al principio de protección de la vida del que está por nacer, consagrado en la Constitución. Antes de comenzar, quiero explicitar algo que me parece tremendamente relevante, que es que la discusión es muy distinta desde el punto de vista de salud mental, si es que hablamos de aborto en general, así lo reducimos a estas 3 causales. Yo sé que ayer ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar a una psicóloga que viajó desde California a presentarles los resultados de un estudio, bien famoso, el estudio Turnaway. Creo que hablar de este estudio sería bastante interesante si queremos hablar de aborto libre.
Sin embargo, me parece impresentable que se traiga este estudio a colación al momento de discutir el proyecto de ley en 3 causales, y por un motivo bastante simple. Tengo esta bibliografía enviada, ustedes la tienen. En este paper que explica cuál es la metodología que se utiliza para reclutar mujeres para el estudio, sale explicitado un artículo de Dobkin del año 2014, que dentro de los criterios de exclusión del estudio, es decir, no pueden participar las mujeres con estas características, están mujeres que estén esperando un embarazo con cualquier anomalía fetal conocida. ¿Sí? Esas mujeres no entraron en este estudio. Y el segundo antecedente, que sale en el estudio de Roca del año 2015, que también les envié, es que en todas las mujeres que sí se reclutaron en el estudio, no hay ni un solo reporte de mujeres que estén abortando en el contexto de violación. Por lo tanto, todas las conclusiones que ese estudio puede obtener y que podemos discutirlas, tal vez metodológicamente, pero creo que no es la instancia, no son válidas para esta discusión. Es exactamente igual de aberrante que estar discutiendo de cáncer de mama y que yo les traiga estudios sobre cáncer de próstata. No aplica. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la evidencia en salud mental para estas causales. Yo hoy día me voy a referir exclusivamente a la causal 2 y la causal 3, porque son precisamente las que nos competen como psiquiatras. Respecto de la segunda causal, muy brevemente les quiero contar un episodio que es bastante negro en la historia de la medicina, que es a fines de los años 50, en que se comenzó a vender un remedio llamado talidomida, que servía para tratar náuseas en el embarazo. Se puso a la venta en todo el mundo, porque se consideró obviamente que iba a ser de gran ayuda para las embarazadas que presentaban vómitos durante el primer trimestre. Ese mismo año, 1961, se comenzó a vender en Chile, cuando empezaron los reportes de fetos con malformaciones graves, niños sin brazos, niños sin pie, porque las madres habían estado expuestas a talidomida. El resultado, la talidomida se retiró del mercado, es decir, esta noble intención inicial de ayudar a estas mujeres se vio contrastada por el daño efectivo que produjo en sus hijos. Durante años, durante décadas, la talidomida fue ilegal en casi todos los países. Voy a volver un poco más adelante al respecto. Les quiero contar que en términos globales yo nunca he estado a favor del aborto. Sin embargo, me parecía que en ciertos casos, dentro de la segunda causal de malformaciones fetales, no se justificaba, por ejemplo, que una mujer tuviera que llevar a término un embarazo con un feto anencefálico. Realmente no le encontraba sentido. Y eso fue así hasta que recibí a mi primera paciente esperando un feto con malformación de pronóstico letal. Y entonces me vi obligada a revisar el tema. Y cuando revisé el tema, encontré información que me hizo a mí misma cambiar de opinión y se las quiero compartir a ustedes. En términos globales, yo ya les dije, la evidencia de aborto en general es contradictoria. Hay estudios que muestran un resultado neutro del aborto, es decir, que no daña la salud mental, y hay estudios que muestran un resultado perjudicial. Lo que no existe son estudios que muestren un resultado positivo, eso no existe. No hay evidencia de que produzca un beneficio. Sin embargo, en esta causal, que es malformación fetal, sí hay consenso, y el consenso es que el aborto empeora el pronóstico de salud mental de estas mujeres. Los grupos que más han estudiado esto son los de Korenromp y Kersting, de Holanda y Alemania, que son países con una legislación muchísimo más libre sobre aborto que la que nosotros tenemos. Tienen también en su poder todos los papers y las investigaciones que estos dos grupos han publicado. Y ellos demuestran que las mujeres que esperan un feto con malformación letal tienen prevalencias de estrés postraumático del 46% a los 4 meses y de depresión del 28%. Y estas cifras aumentan a 88% cuando estamos haciendo la evaluación a las 6 semanas del aborto. Si ustedes revisan todos los trabajos que yo les envié, se van a dar cuenta que todos reconocen que malformación fetal es un factor de mal pronóstico al abortar. Lo mismo dice el Up to Date, que es la revisión más completa que hay sobre aborto y salud mental, que también lo tienen en su poder. Y es tanto así que estas mujeres, como ya vimos en el estudio Turnaway, son excluidas de aquellos estudios que pretenden demostrar que el aborto no genera consecuencias negativas en salud mental. Las excluyen porque saben y sabemos que evolucionan mal. Está la idea de que el aborto sería una solución al duelo. Y está la idea muy difundida de que estas mujeres que esperan un feto con malformación van a estar en un permanente estado de duelo. Eso mismo es lo que señala el proyecto de ley, de hecho. Sin embargo, cuando uno se encuentra de frente con la evidencia, se da cuenta que no es así. Y no es así por una razón bastante sencilla. Cuando uno tiene un duelo, y estoy segura que todos ustedes han sufrido algún tipo de duelo en la vida,
para poderlo elaborar, uno tiene que completar ciertas tareas. Esto desde el punto de vista psicológico. No me voy a detener esto, pero les quiero decir que la primera de estas tareas es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar que esto es verdadero y que esto está sucediendo. Si eso no se logra, pasamos a duelos crónicos o a duelos mal elaborados. Yo sé que esto no tiene parámetro de comparación, pero creo que sirve para aterrizarlo a lo que pasa acá, en el tema de aborto. En Chile tenemos nuestra casuística lamentable de detenidos desaparecidos y tenemos familias que, habiendo pasado 3 generaciones de estos hechos, siguen sufriendo y siguen en estado de duelo. Y no es solo por las condiciones traumáticas y horrendas o innombrables en las cuales estas personas murieron, sino que es porque estas familias nunca recibieron un cuerpo y por lo tanto nunca pudieron hacer la primera tarea del duelo, que es aceptar la realidad de esta pérdida. Insisto, sé que son realidades muy diferentes, pero desde el punto de vista teórico creo que ayuda bastante a ejemplificar. Lo que se ha visto en estas mujeres es que el aborto no es un atajo al duelo, sino que por el contrario lo complejiza, porque lo que yo estoy haciendo es negando la elaboración del duelo. Existe un estudio comparativo de COPE, que ustedes también tienen en su poder, del año 2015, que compara mujeres norteamericanas con fetos mal formados que abortan versus aquellas que continúan con el embarazo. Y ojo, que este grupo que continúa con el embarazo no recibe ningún tipo de intervención psicológica de por medio, nada, simplemente continuar por el embarazo. Y lo que ellos concluyen es que aquellas mujeres que continúan con el embarazo en lugar de abortar tienen un beneficio psíquico, es decir, les va mejor psíquicamente. Y ahora, ¿qué pasa si en lugar de ofrecer aborto, que ya sabemos que es malo, o continuar con el embarazo a capela, que ya sabemos que es menos malo, les ofrecemos acompañamiento? Y no hablo de acompañamiento como un parche ni como una medida accesoria, sino como acompañamiento como una terapia única y una terapia real. Y acá tenemos una casuística de nuestro propio medio, que es el Grupo Acompañares de la Universidad Católica. Ellos llevan varios años acompañando a mujeres en esta circunstancia y ellos presentaron los resultados de su trabajo con una veintena de mujeres el año pasado en México, en el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Yo les quiero recordar las cifras que les di hace un rato. Con aborto, 46% de estrés postraumático, 28% de depresión. ¿Cuáles fueron las cifras que obtuvo este grupo solo con acompañamiento? Estrés postraumático, 0%. Depresión, 0%. 0%. Versus 46 y 28%. Y este grupo además aplica una escala de crecimiento postraumático. Es decir, evalúan a estas mujeres después de este suceso, que sigue siendo terrible, y ven no solo si no quedaron con enfermedad psiquiátrica, sino que además evalúa si hubo algún grado de crecimiento o algún grado de ganancia psíquica después de este evento. Y se encontraron con que un 92% de estas mujeres señaló que con acompañamiento tuvo algún grado de crecimiento psicológico después de este evento. Es decir, hubo un beneficio psíquico. En resumen, en esta causal, la evidencia indica que el aborto no solamente no es un beneficio para la mujer, sino que además empeora el pronóstico en salud mental. Es decir, esto es justamente el antónimo de lo que entendemos todos los médicos como un acto médico, que busca producir algún grado de beneficio. Entonces yo vuelvo a lo que les planteé al comienzo. Si no tuviéramos la convicción de que el aborto le brindará algún beneficio a estas mujeres, entonces el proyecto de ley no existiría. El aborto en esta causal va a traer un beneficio tal que justifique hacer una excepción al principio de protección de la vida del que está por nacer, consagrado en la Constitución. Toda la evidencia que les he presentado demuestra que no, demuestra contundentemente que no solamente no existe tal beneficio, sino que además hay un daño real a la mujer. Yo sinceramente pienso que ignorar esta evidencia es hoy día igual de grave, igual de perverso, igual de irresponsable que asegurar el acceso libre y gratuito a la talidomida a mujeres que presenten náusea, sabiendo que producen un daño. Ayer, en este mismo tribunal, una de las expositoras mencionó que las mujeres que esperaban un feto con malformaciones eran ataúdes vivientes. Les quiero contar que he tenido la oportunidad de acompañar personalmente a varias de estas mujeres y que ni una de ellas es un ataúd viviente. Puedo dar fe de que son mujeres y son madres que están sumidas en un dolor profundo de tener que lidiar con un diagnóstico letal de un hijo.
y me parece que ofrecerles el aborto no las ayuda absolutamente en nada. Y me llama la atención que no venga ni un psiquiatra de la contraparte a argumentar lo contrario. Y eso es básicamente porque la evidencia es la que les estoy presentando y no hay más. Si ustedes quieren contraargumentarlo de otra manera, no va a poder ser con cifras psiquiátricas, porque sabemos que estas mujeres evolucionan mal. Tengo una duda. Dice que tengo 4 minutos 45. Tenía entendido que vengo por 3 organizaciones, entonces deberían ser 10 más que eso. Lo que pasa es que la Fundación Música, Historia y Patrimonio que usted comparece también lo usó el doctor que puso en la mañana. Enrique Es que no vengo por esa asociación, vengo por Maternitas. Ah, entonces no hay problema. ¿Sí? Sí. ¿Me puedo extender los 10 minutos restantes? Sí. Muchas gracias. Lo que teníamos acá era eso. El siguiente tema, entonces, del que voy afortunadamente a alcanzar a hablar, es embarazo en el contexto de violación. En el up-to-date que yo les envié del tema aborto y salud mental, se reconoce que existen factores de mal pronóstico psiquiátrico tras un aborto. Se los voy a leer. Son 6. Primero, trastornos mentales previos al aborto. Segundo, bajo apoyo social. Tercero, violencia y victimización, especialmente cuando esta viene de la pareja. Cuarto, actitudes hacia el aborto. Quinto, tamaño familiar, es decir, es peor el pronóstico si la mujer tiene menos hijos. Y sexto, aborto por malformaciones fetales, que esto creo que ya lo dejé bastante claro. Me quiero dedicar, por lo tanto, ahora a la causal de violación. El proyecto de ley en sus objetivos explicita sobre la tercera causal que el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer. Entonces creo que es bastante importante aclarar ciertos errores conceptuales. El primero de ellos es que el proyecto de ley asume que aquello que agrava el trauma psíquico es el embarazo en sí mismo en el caso de una violación. Les quiero contar muy brevemente que cuando se produce un trastorno de estrés postraumático, esto se genera a partir de un evento traumático que puede ser diverso, me voy a circunscribir hoy día a violación, y este evento traumático se almacena en el sistema límbico de una manera particular, es lo que conocemos como memoria traumática. Lo importante de esto es que la gravedad que adquiera este cuadro, la gravedad que adquiere este estrés postraumático, se ha visto que no depende en absoluto de cuáles sean las consecuencias del trauma, ya sea una agresión física constante, una lesión o un embarazo. Los factores que se han estudiado y que se sabe que influyen son 2. El primero de ellos es la salud mental previa al evento traumático y el segundo es el apoyo psicológico inmediato, es decir, lo que conocemos como primeros auxilios psíquicos. Por lo tanto, tiene mucho más impacto la reacción inmediata de apoyo del grupo familiar y la comunidad después del evento violento, y ahí es donde debiésemos centrar los esfuerzos, más que en tratar de evitar el trauma psíquico en mujeres que han sido embarazadas producto de una violación, mediante el aborto. El segundo error es que el proyecto de ley considera el aborto como una especie de tratamiento para el trauma psíquico en los casos de violación, lo cual es bastante aberrante. Yo les quiero contar que no existe ninguna publicación científica, ninguna, ni tampoco ningún libro o manual de psiquiatría que indique que el tratamiento para el trauma de una violación es el aborto. Eso no existe. Es más, sí existen bastantes reportes de grupos de Reardon, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sido cuestionados por otros motivos, que muestran que estas mujeres suelen arrepentirse bastante después de haberse realizado un aborto. Y sabemos, por otro lado, que sí existen terapias efectivas para el tratamiento del trauma psíquico, como la EMDR o la terapia de exposición prolongada, que lo que hacen precisamente es reconfigurar de buena manera este evento traumático que fue almacenado de mala forma en el sistema límbico. Por lo tanto, el verdadero tratamiento de este trauma psíquico está muy lejos de centrarse en eliminar o en esconder las consecuencias del evento violento, como el caso del embarazo. A mí me parece muy curioso que dentro de esta discusión se haya sacado tanto a colación el caso de Belén. Yo les quiero contar que Maternitas, que es una de las agrupaciones que hoy día represento, es la organización que acompañó a Belén. Y se han dicho muchas cosas que lisa y llanamente faltan a la verdad.
yo quiero contarles qué pasó realmente con Belén, porque se ha utilizado este caso de una manera mediática y creo que se ha instrumentalizado el dolor de esta niñita en pos de algo que no corresponde. Belén era una niñita que vivía de lunes a viernes con su abuela. Los fines de semana vivía con su mamá, cuyo marido había muerto hace varios años cuando Belén era pequeña y se había vuelto a emparejar con el padrastro de Belén. Belén fue abusada durante el verano, durante un mes que estuvo de vacaciones con su mamá y con este padrastro. Cuando ella volvió al año escolar, la abuela se dio cuenta de que no le llegaban las reglas y había comenzado sus menstruaciones hace muy poco. Por lo tanto, esta abuela extrañada la llevó al consultorio. En el consultorio la evaluó la matrona la llevó a una sala aparte y le dijo: su nieta está embarazada. Cuando le explicaron a Belén que estaba embarazada con 11 años y medio, ella ni siquiera entendió de qué se trataba. Tampoco entendió por qué. Porque el caso es tan perverso y tan sórdido que este padrastro que abusó de ella lo hizo de tal manera que ella lo consideró como una demostración de afecto. Le tuvieron que explicar después que eso constituía una violación y que eso no era una demostración de cariño. Ella ni siquiera lo había entendido. Belén nunca tuvo la idea de abortar a ese niño. Belén se enamoró de su hijo en el momento en el que vio la primera ecografía y vio un niño dentro de ella con el corazón latiendo. Al parto de Belén, además de Belén, por supuesto, y el equipo médico, asistió una sola persona más. Y esa una sola persona más es una voluntaria de la Fundación Maternitas. Fundación que sigue apoyando a Belén hasta el día de hoy, cuando este niño ya tiene cerca de 4 años. Lo acompañan en los cumpleaños, le celebran las Navidades. Y Belén es una niña hoy día que está viviendo con su abuela. Belén fue rescatada del Sename y no llegó a tutela del Sename porque la abuela se siguió haciendo cargo de ella, porque en una primera instancia la madre defendió al abusador. Ese es el caso de Belén, y que insisto que ha sido instrumentalizado. Escuchaba declaraciones de una celebridad ayer diciendo acá afuera: porque no tenemos una ley de aborto, Belén hoy día celebra el Día de la Madre en vez de celebrar el Día del Niño. ¿Y saben lo que es eso? Es la prueba precisa de que con este proyecto de ley se está invisibilizando el real problema del embarazo producto de una violación, que es la violación. ¿Qué niñita abusada, con o sin embarazo, celebra el Día del Niño? ¿Qué niñita abusada va a estar feliz de celebrar un Día del Niño? El problema del embarazo producto de una violación es la violación y no estamos haciendo nada al respecto. Estamos legislando con suma urgencia un proyecto de aborto. ¿Y qué pasa con la reestructuración del Sename? ¿Y qué pasa con medidas públicas que protejan la maternidad vulnerable? Desde el punto de vista psiquiátrico, se ha visto que una de las intervenciones más importantes para prevenir patologías de salud mental en la población general son las intervenciones que se realizan en el periodo inicial de la vida. Y estamos haciendo todo lo contrario. Estamos invisibilizando el problema real. Y se los voy a decir de una manera que yo sé que choca mucho, pero con el proyecto de ley que se está proponiendo el día de hoy, ¿saben lo que hubiera pasado con Belén? Belén hubiese llegado a hacerse un aborto, no porque ella hubiera querido. Como están las cosas hoy día, el abusador de Belén junto a la madre de Belén la pudieron haber llevado ellos mismos de la mano a abortar. Y los dos haber dicho: no sabemos, a lo mejor fue un primo lejano. Y hasta ahí llegó el asunto. ¿Qué le ofrecemos hoy día a Belén? Maternitas lleva 4 años acompañando a Belén. Y eso es caro y es complejo. Pero hoy día sabemos, porque la evidencia nos lo indica, que la mejor estrategia desde el punto de vista de salud mental en el embarazo vulnerable es el acompañamiento. Más aún si tomamos en cuenta otros datos epidemiológicos que no quiero dejar de mencionarles. Vuelvo al estudio Turnaway, que ustedes saben que reclutó alrededor de 5.000 personas en Estados Unidos. Yo les quiero contar de un estudio finlandés. Siempre miramos mucho a Finlandia por el tema educacional, pero cuando nos deja de convenir no lo miramos. Entonces les quiero contar de este estudio finlandés que reclutó a una población de 13.600 mujeres, todas ellas adolescentes que quedaron embarazadas, de las cuales alrededor de la mitad abortó y la otra mitad continuó el embarazo.
y las compararon además con un grupo control de alrededor de 41.000 mujeres. Es decir, estamos hablando de cerca de más de 50.000 mujeres. Y un estudio que las siguió desde el año 87-88 hasta el año 2013. Las siguieron por décadas. Y este estudio, de más de 50.000 mujeres, demuestra que el embarazo adolescente per se aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa, por accidentes, por suicidio o por alcoholismo. Sin embargo, si ustedes dividen a las mujeres que abortan versus a las que continúan el embarazo y hacen algo que es muy importante, que es aislar todas las otras variables confundentes, es decir, analizar la variable por sí sola, se dan cuenta que aquellas mujeres que abortan tienen el doble de riesgo de morir por un suicidio que las mismas adolescentes embarazadas que no abortan. Y esto es tan categórico que en Finlandia, conscientes de que las mujeres que abortan tienen más riesgo de suicidio, también les traigo la bibliografía y la bibliografía del estudio que les acabo de mencionar, ellos diseñaron, después de haber legalizado el aborto, un proyecto de acompañamiento porque se dieron cuenta que las mujeres que abortaban tenían 300% más probabilidades de suicidarse que una mujer que no abortaba. Implementaron el programa de acompañamiento y lograron reducir este riesgo ya no al 300%, sino que al 200%. Es decir, tuvieron que parchar, porque lo hicieron al revés. Hoy día tenemos la posibilidad única de hacerlo bien. Si nosotros realmente queremos proteger a la mujer, si realmente queremos ayudar a estas mujeres, lo que deberíamos estar haciendo es garantizando un programa completo de acompañamiento, no de 1 año ni de 2 años, de todo lo que sea necesario, que sea gratuito, que esté garantizado y que sea de calidad. Muchas gracias, eso es todo lo que les quería contar hoy día. Gracias a usted.